Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. Ahora sí. Muy buenas noches, compañeras, compañeros, visitantes y propios de Naranjito. Bienvenidos a la Plaza de la Juventud. En esta hermosa, lluviosa pero preciosa noche, es para nosotros un júbilo poder verles aquí para celebrar esta actividad en honor al comandante Filiberto Ojeda Ríos. Esta actividad es parte de una jornada nacional en conmemoración a la vida y entrega del comandante Ojeda Ríos por la independencia de nuestra nación. En esta noche hemos de fraguar un espacio para conocer una de las dimensiones del pensamiento del compañero Ojeda Ríos. Y esta actividad es fundamental, porque uno de los aspectos primordiales del coloniaje es querer invisibilizar, negarnos la capacidad de lucha, resistencia y hacer historia de nuestro pueblo. Esta noche contragolpeamos esa mentira. Y para que conozcan un poco sobre la jornada Filiberto Ojeda Ríos, les explico. El 23 de octubre del 2005 en Ay Bonito se llevó a cabo una vigilia para recordar el asesinato del comandante Filiberto Ojeda Ríos ocurrido un mes antes. Esa fue la primera de 83 vigilias por la dignidad que se llevaron a cabo en cada pueblo de Puerto Rico cada 23 de mes. En Hormigueros se repiten todos los 23 de septiembre. Entonces, a partir de abril del 2013 se comenzó una jornada anual para conmemorar el natalicio del comandante que se celebra el 26 de abril. Ambas actividades, las vigilias por la dignidad y la jornada Filiberto Ojeda Ríos de cada abril, tienen el mismo propósito: lograr que la gente no olvide que el FBI asesinó a Filiberto dejándolo desangrar. Además, perseguimos que la memoria del pensamiento y las acciones del comandante se conozcan y se entiendan. El comandante debe quedar en nuestra historia como el gran revolucionario caribeño, latinoamericano que fue. Y es hora de que los grandes de Puerto Rico, de que a los grandes se les dé su sitio de honor en la historia y en el imaginario del pueblo. Antes de comenzar el programa, queremos reconocer a varias organizaciones y visitantes que nos honran con su presencia esta noche. Nos acompañan los compañeros Unidos por la Descolonización de Puerto Rico, los compañeros de la Nueva Escuela. También nos place contar con la presencia del Frente Socialista. Y pues luego conoceremos los que lleguen un poquito más tarde por lo del mensaje. De aquí de Naranjito, le doy paso al compañero Marcos Araujo. Buenas noches, bienvenidos a la plaza bautizada Julia de Burgos. De parte del movimiento Ñin Negrón, le agradecemos su respaldo y presencia esta noche. Mi nombre es Marcos Araujo y esta noche compartiré unos pensamientos respecto al comandante Filiberto Ojeda Ríos. Nos unimos hoy a celebrar uno de los héroes de nuestra nación borincana, de esos luchadores que el régimen colonial nos quiere ocultar para invisibilizarnos y de la manera sembrar la semilla en nuestra incapacidad de ser gestores de nuestro destino, de nuestra liberación. Pero los leones ya escriben y asumen la responsabilidad de aprender y romper esa burda mentira. Reafirmamos con militancia que no hemos de doblegarnos, que hemos de continuar la lucha y el sendero que nos llevará a alcanzar la liberación nacional de nuestra hermana nación. La liberación inevitable porque vivimos, inspirados por la gesta del comandante Filiberto, somos bandadas de pitirres que se suman con fervor revolucionario a la creación de una patria libre. Es por eso fundamental esta actividad, porque hemos de conocer el pensamiento de uno de los grandes luchadores por nuestra independencia, el comandante compañero Filiberto Ojeda Ríos. Nuestro Ojeda Ríos dedicó su vida a enfrentar las fuerzas opresivas del imperio
que nos invadió, que nos persigue, que impulsa formas y maneras de explotar económicamente y políticamente a nuestra gente. Pero esto no fue un gesto individualista y espontáneo. Los pilares de la lucha de Filiberto se levantaban sobre un profundo análisis teórico y de continua y militante práctica. Las gestas se avanzaban en la La misma fue exitosa por una red comprometida de un colectivo que apoyaba la lucha en su dimensión clandestina. Es así que la gesta revolucionaria de Filiberto, la consecución y el fortalecimiento de acciones para cimentar la unión entre la rica y hermosa diversidad del movimiento de liberación nacional, era y son parte fundamental de la dirección política que nos legó el comandante. ¿Cómo hemos de avanzar este derrotero de lucha y liberación por el cual Filiberto dio su vida? En su último discurso, el comandante nos decía de la importancia de la unidad, de cimentar y solidificar un movimiento de liberación nacional que sirva como instrumento para profundizar y crear los espacios de concientización política de nuestro pueblo. Y en ese camino a la unidad nos falta mucho que hacer. Creemos que es fundamental que repasemos la enseñanza de otro gran comandante sobre este tema de la unidad, que nos arroje luz sobre este particular. El comandante Fidel esboza 3 principios básicos para avanzar el proceso revolucionario. Primero, no partir de las metas máximas, sino de las metas mínimas. Segundo, lo que determina la estrategia más correcta en la lucha contra el enemigo principal es la que en la práctica así lo demuestre. Y finalmente, valorar en forma correcta el aporte de todas las fuerzas revolucionarias, combatiendo cualquier complejo de superioridad que pudiese presentarse en alguna de las organizaciones que conforman la unidad. En estos momentos de crisis, donde se despedaza la careta del gobierno propio, donde el pueblo huye de indignación y de incertidumbre ante los acontecimientos de los ataques económicos, políticos y policiales que lanza el gobierno imperialista colonial, es fundamental, como nos exhortó el comandante Filiberto, que las fuerzas de liberación nacional construyamos un frente de lucha en la unidad, que avance la gesta de liberación y descolonización del pueblo y que aporte a la creación de una república independiente y soberana. Hay que trabajar con ahínco y con amor revolucionario en esta creación de un frente amplio de lucha, aprovechar el contexto actual político para finalmente liberar la nación borincana y encaminarnos a la creación de una nación justa y solidaria para cada uno de los hijos e hijas de Boriquén. Esta noche el movimiento Ñin Negrón le da la bienvenida a la coordinadora caribeña y latinoamericana de Puerto Rico, al compañero Norberto Cintrón Fiallo, y le agradecemos su trabajo en difundir el pensamiento del compañero comandante Filiberto Ojeda Ríos. El movimiento Ñin Negrón saluda con humildad y con un compromiso inquebrantable al comandante Filiberto, a su familia y a su gesta, y se compromete a continuar los esfuerzos y derroteros lucha revolucionaria que ha de ser junto al pueblo organizado y en pie de lucha junto a todas las organizaciones que conforman el gran cielo del movimiento de la liberación nacional. Saludamos al Ejército Popular Boricua, abrazos solidarios. Comandante Filiberto Ojeda Ríos, presente. ¡Viva el Ejército Popular Boricua! ¡Viva Ñin Negrón! ¡Viva Puerto Rico libre! Esta tierra de guerreros conoce tantos patriotas que no han tenido derrotas, compatriotas macheteros que van creando senderos de ideas y de lucha, que el asta ajena se rucha esperando que llegue el día que surja la rebeldía en un pueblo que no escucha. Gracias. Piden callar las masas, piden cerrar la voz, impiden porque se escucha la voz de liberación. Piden callar las masas, piden cerrar la voz, impiden porque se escucha la voz de liberación. Y ven callar la paz, y ven sangrar la patria, y ven callar las voces
porque no se levantan y ven callar la paz y ven sangrar la patria, y ven callar las voces, porque no se levantan. Que se escuche el reclamo de la patria al gritar como un grito de lares buscando la libertad. Si no lo hacemos, dime quién lo hace por nosotros. Y ahora todos callan traicionando a la paz. Que se escuche Betance gritando del otro lado porque no permitieron a su patria regresar. Que viva Filiberto Ojeda Ríos por su lucha. Querían de nosotros despertar la libertad y ven callar la paz y ven sangrar la patria, y ven callar las voces, porque no se levantan. Gracias. Hermoso, gracias compañero Abner y José Luis del colectivo poético Chango. Antes de seguir, quiero dejarles saber que nos place contar con la presencia también de compañeros del Partido Independentista Puertorriqueño de aquí de Naranjito, el señor Ramón Rivera y Marianela Negrón. Gracias. Prosiguiendo con esta ceremonia, deseamos dar paso a la presentación de nuestro orador principal, Norberto Cintrón Fiallo. Voy a dar unas palabras acerca de nuestro gran compañero. Nacido en la República Dominicana, de padre puertorriqueño y madre dominicana, Norberto Cintrón Fiallo es un ejemplo del ideal antianista, de entronque bolivariano, que promulgó Ramón Emeterio Betances en Puerto Rico, Gregorio Luperón en República Dominicana y José Martí en Cuba. La mayor parte de su vida ha estado dedicada a la lucha por la libertad y la justicia social en Puerto Rico. Bueno, muy buenas noches, compañeras y compañeros. Es para mí un placer estar aquí y sobre todo en representación de nuestra organización, la Coordinadora Caribeña Latinoamericana en Puerto Rico, que llevamos más o menos unos 13 o 14 años desde que se fundó, y más todavía porque hemos establecido unas relaciones, yo creo que muy bonitas y de mucho respeto y admiración con el Comité Ñin Negrón, con el cual participamos en conjunto en la mesa de diálogo. Y los compañeros, podemos decir que en la mesa de diálogo son unos compañeros muy respetados y muy admirados y muy queridos por su trabajo, por su posición no sectaria y por una posición bien abierta al diálogo en todo momento. Así que comienzo con mi pequeña disertación. Un fraternal saludo en esta noche a todos los presentes y de parte de nuestra organización, la Coordinadora Caribeña y Latinoamericana de Puerto Rico. Gracias al Comité Ñin Negrón, organización de este acto como parte de la jornada en conmemoración al natalicio del comandante Filiberto Ojeda Ríos, responsable general del Ejército Popular Boricua Machetero. Hablaremos de este hombre militante, guerrillero, clandestino, combatiente, un puertorriqueño de acción y pensamiento que dedicó su intelecto, su energía, su valor y su vida, toda su vida al sagrado ideal de la independencia patria, rompiendo las cadenas del temor y de la ambivalencia. El FBI lo asesinó, pero no pudo evitar que se uniera a la muchedumbre grande de mártires, patriotas puertorriqueños y puertorriqueñas que se han ganado su paso a la inmortalidad con toda una vida de lucha. Es nuestro propósito
evitar que le suceda lo mismo que a otras figuras de nuestra historia que no se conocen o no se reconocen por sus ejecutorias revolucionarias. Eso es algo que nos hemos propuesto, porque es que, por ejemplo, a veces se habla mucho de Juan Antonio Corregel, pero no se habla de su organización, la Liga Socialista. Se habla del compañero Oscar, pero se habla del abuelito, de que escribe su poesía a las nietas, el ay bendito, que tiene tantos años, pero no se habla de que fue miembro de una organización revolucionaria clandestina. Y nosotros no podemos opacar a esos compañeros, porque es lo que hacemos cada vez que obviamos de dónde provienen y lo que es su verdadero pensamiento. Por eso es que estamos constantemente hablando sobre el compañero Filiberto de la Río. Es imposible hablar de Filiberto sin pensar en los años posteriores al 1960, como la aparición y el evidente desarrollo de una mentalidad clandestina revolucionaria de lucha armada por la independencia de Puerto Rico. Surgieron varias organizaciones clandestinas, a saber, no fueron una sola, y la historia no lo dice, incluso muchos compañeros tampoco mencionan las otras. A saber, los Comandos Armados de Liberación Nacional, los CAL, las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, FARC, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Popular Boricua, Machetero, los Comandos Revolucionarios del Pueblo, los voluntarios y los compañeros de la FARC en los Estados Unidos. Y otros que no recuerdo con precisión. Fue una época esplendorosa de lucha armada. Vienen a mi mente algunas acciones de estas organizaciones, tales como la toma por asalto del cuartel de Montebello, en el cual obligaron a los policías a rendirse, les llevaron todos sus equipos electrónicos, sus armas, municiones, acción realizada por las Fuerzas Armadas de Resistencia Popular, y en la cual los guerrilleros se retiraron victoriosos sin sufrir una baja. El enfrentamiento entre los macheteros y fuerzas combinadas de la policía en el pueblo de Naguabo, de la cual salió airoso el comando de los macheteros. En todas estas acciones vemos un proceso conspirativo y una mentalidad conspirativa, como decía el comandante Juan Antonio Corregel. No hay ninguna revolución y no hay ningún salto posible en el desarrollo de un proceso revolucionario sin que en ella se incluya un proceso conspirativo que requiera la más estricta mentalidad conspirativa. Nosotros aquí esta noche estamos conspirando. Mucha gente cree que no, pero se nos aplica la llamada ley antipatriótica. Estamos conspirando. Estamos conspirando. Y eso es bueno saberlo, porque hay que estar conspirando todo el tiempo. Ahora bien, es evidente la distancia que existe entre las organizaciones de los años 60, 70 y 80 y las organizaciones del presente en cuanto a combatividad, proceso conspirativo y sobre todo a la mentalidad conspirativa. Veamos, la oposición armada no solo parece haber quedado atrás, sino que incluso hay compañeros en el conjunto de lo denominado izquierda pública que entiende que esta experiencia debe ser enterrada, olvidada. La posibilidad de una nueva confrontación como la que provocaron los CAL, los macheteros, FARC, los voluntarios, etc., se ve como algo indeseable, como algo producto del reformismo que lo lleva a despreciar el papel de la lucha armada y a subestimar un aparato clandestino cuidadosamente montado. Prevalece la timidez política propia de la pequeña burguesía
que prefiere elegir el camino aparentemente más fácil y rehúye la confrontación y la verdadera oposición al gobierno de turno y al invasor. En el responsable general del Ejército Popular Boricua Machetero, EPB, comandante Filiberto Ojeda Ríos, la aceptación de ese tipo de lucha fue consciente y consecuente y la llevó a la práctica hasta el último día de su vida. Nunca fueron meras manifestaciones subjetivas y nunca olvidó la realidad ni la historia. El comandante Filiberto Ojeda Ríos señalaba en su discurso que era necesario organizarse, constituirse en grupos de estudio como complemento al desarrollo de lucha armada y de las organizaciones clandestinas. Filiberto jamás llamó a abrazar la lucha armada, jamás llamó a abrazar la lucha armada en detrimento de la lucha pública, jamás hizo eso, o viceversa. El pensamiento de Filiberto iba más allá de la lucha armada, sin subestimar la importancia de esta ante un enemigo tan poderoso y despiadado. Filiberto utilizaba una de sus poderosas armas, las ideas, y con ellas las palabras y la verdad, a la vez que desplegaba un escrupuloso respeto por los derechos y opiniones de los demás. Como el gran comunicador que fue, estaba muy claro en su pensamiento cuando decía: no podemos hacer creer a la gente que la lucha armada es la concepción global que le va a dar la independencia a Puerto Rico, como tampoco podemos pensar que a través de los medios electorales se va a lograr. Es precisamente bajo estos postulados que el comandante Machetero plantea la necesidad de la unidad de todas las fuerzas independentistas. No hablaba de la unidad con la fuerza de los partidos tradicionales como PNP o populares. Y en eso estaba claro, sumamente claro, el compañero Filiberto Ojeda Ríos. Para poder lograr el objetivo final, la independencia patria, la república, sin atadura de ninguna clase, es necesario, como decía él, la unidad entre los independentistas. Si no hay unidad entre los independentistas, no hay nada, no hay fuerza, compañero. ¿Cómo tú te vas a unir a un partido popular cuando ellos tienen el poder? ¿Con qué poder tú vas? Si estamos divididos, ¿con qué poder vamos a ir a negociar con ellos? No estamos en Latinoamérica, que son repúblicas y hacen reuniones, se reúnen, hacen acuerdos, pero miren, incluso en América Latina la derecha termina apoderándose de esas asociaciones y de esos convenios que hacen. Y analícenlo, analicen todo lo que han hecho. El pensamiento de Filiberto no se desarrolla de la noche a la mañana. Durante su niñez vive en carne propia la imposición del inglés como idioma de enseñanza en las escuelas públicas, la prohibición del uso de la bandera de Puerto Rico y del himno revolucionario. Durante su niñez temprana ocurre la masacre de Ponce y la masacre de Ponce, la persecución y encarcelamiento de los nacionalistas y de los independentistas en general. A los 10 años se ve forzado a emigrar a los Estados Unidos y de inmediato siente en carne propia el racismo, la división social y la opresión a la cual estaban sujetos los puertorriqueños. Luego de cursar los estudios intermedios en Nueva York, decide regresar a Puerto Rico en el año 1947, ya que le resultaba difícil adaptarse a un sistema escolar
tan grasamente discriminatorio. Una vez en Puerto Rico, continúa estudiando tanto en la Escuela Libre de Música como en la Universidad de Puerto Rico. Regresa a Nueva York y comienza allí la transformación ideológica a través de la independencia, producto de sus vínculos al trabajar en la fábrica de Nueva York, donde experimenta la naturaleza de explotación, el racismo, el colonialismo salvaje, capitalista e imperialista. Y si ustedes supieran que en esa fábrica el supervisor de él un día llega y ve al supervisor leyendo un periódico comunista y le llama la atención a Filiberto. Y ahí Filiberto empieza a establecer unas relaciones, una amistad con ese supervisor, y ese fue uno de los principios del aprendizaje del compañero Filiberto. Esa experiencia le hace darse cuenta de que los grandes problemas existentes en su patria están relacionados con ser colonia de los Estados Unidos, lo cual permanece hoy en día. Entonces comienza a estudiar profundamente la historia del país, conoce el pensamiento de don Pedro Luis Ocampo y sus ideas y conceptos de lucha. Estos estudios forjan el pensamiento político de Filiberto, pero lo que más le lleva a identificarse y a consolidar su posición independentista es el haber vivido el ataque a la Casa Blair por Oscar Collazo y Griselio Torresola. Estos hechos los llevan siempre en su memoria y sabe que jamás traicionaría esos ejemplos de valor y sacrificio. No se puede uno apartar de las masas. Uno necesita las masas. Por eso, el primer cambio que da fue el acercarse a la masa, realizar trabajo político y ampliar las bases de apoyo, desarrollar los mecanismos propagandísticos para dar a conocer la organización y el concepto de lucha armada, como si fuera poco, tratar de lograr una política de unidad táctica entre los diversos sectores que creían en los métodos y la concepción de lucha armada. Fíjense si fue efectivo el trabajo en las masas. Todos los años le preguntaban al jefe del FBI, pero ¿y qué pasa con los macheteros que no acaban de detenerlo? ¿Qué pasa que no acaban de dar con Filiberto Ojeda Ríos? ¿Y qué decían todos los diferentes FBI, jefes del FBI que habían venido a Puerto Rico? Es que Filiberto está siendo apoyado por las masas. Todavía recuerdo aquel comunicado que leí en la prensa y que decía: nuestra organización, compuesta por macheteros y macheteras, más o menos así, eso fue hace tantos años, no va a intervenir en la lucha de Vieques. Podemos intervenir, tenemos la capacidad. Pero nosotros vamos a darle la oportunidad a la desobediencia civil. Vamos a darle la oportunidad a ese trabajo que se estaba haciendo en Vieques de todos los grupos. Si la desobediencia civil fracasa, entramos nosotros. ¿Y sabe por qué? Es un pensamiento muy claro. Aquí hubo una época que se hacía huelga y los trabajadores empezaban: ¿y los macheteros dónde están? ¿O la CAL dónde están? ¿Qué era lo que estaban diciendo? Que vengan los de las CAL, Comando Armado de Liberación Nacional, los macheteros, cajetean, rompen huelga, hagan esto y lo otro, y nosotros aquí sentados en el piquete, los macheteros, la CAL, nos resuelven el problema. Eso era una especie de paternalismo.
No, con eso había que acabar. Que el pueblo se tire a la calle, que coja palo, que dé palo, y cuando ya no pueda hacer más de eso, entonces que intervengan las organizaciones clandestinas. Su aspecto de lucha. Filiberto nunca dijo que los macheteros fueran la organización predominante o la que dictara las pautas. Por el contrario, cuando él hablaba de una etapa superior de lucha, en el proceso unitario se refería a aquella en la que se conformaba una sola estrategia y una línea política que iría definiendo determinadas unificaciones orgánicas, las cuales permitirían la implementación de las líneas políticas acordadas en la forma más eficiente posible. Para esto es necesario utilizar la habilidad táctica. Estoy terminando. Compañeros y compañeras, permítanme una brevísima reflexión sobre el momento actual. Una de las frases clave del capitalismo es: divide y vencerás. Y pregunto, ¿y la de los luchadores clandestinos? ¿Cuál es? ¿Y la de los que luchan dentro del marco legal que permite los Estados Unidos? En fin, la de todos nosotros, ¿cuál debe ser? Y yo diría, unirnos para triunfar y tomar el poder. Nos oprimen, nos humillan, nos mantienen sometidos a sus caprichos capitalistas. Miren, camarada, el movimiento independentista precisa de una intensa voluntad que permita potenciar las energías necesarias para hacer frente a lo que se avecina, con o sin junta fiscal. Las leyes federales o estatales no deben ser un obstáculo para construir un movimiento que enfrente y combata más allá de los límites individuales de cada organización. Lo que está por llegar, compañeros, hay que combatirlo. Somos más con la suma de toda la izquierda, todas las organizaciones, todos los sindicatos, los jubilados, los estudiantes, los desempleados, y podemos conformar un verdadero frente de lucha y convertirnos en una fuerza transformadora más allá de lo jamás visto en la historia de Puerto Rico. Debemos crear historia. Debemos crear historia. Es muy fácil yo sentarme con mi nieto y contarle la historia de los grandes hombres del pasado, desde los indios para acá. Pero tenemos que crear historia nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ahora nos quieren imponer un proceso de recolonización e intervención bestial. Se propone revertir todo lo que ha sido defendido por ellos mismos y pretende llevarnos siglos atrás y bloquear definitivamente cualquier posibilidad de avance hacia nuestra liberación. Todo esto trae a mi mente las palabras resistencia, combatividad y unidad. Todo esto precisa de una estrategia, de un proyecto nacional, de una coordinación, articulación y táctica comunes a nuestra visión de lucha. El compañero Filiberto nos legó una experiencia, un pensamiento, una lucha a continuarse. Filiberto sigue vivo, y les dejo a ustedes con esta reflexión, compañeros. Muchas gracias.